Compañeras, compañeros, amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo el día de hoy, domingo 4 de febrero del 2024, desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre. En breves minutos debe estar llegando nuestro querido invitado, nuestro querido compañero Víctor López García. Algunas dificultades ha habido, a veces llegar a Vía Mercedes no es tan fácil por el tema especialmente de la congestión del tráfico, ¿no? Muchos de ustedes lo conocen y lo saben muy bien. De manera que eso dificulta a veces una presencia como uno quisiera. Pero él está en camino, está muy cerquita. Hace como 10 o 15 minutos ya pasó el Estadio Monumental. Está viniendo por la prolongación Javier Prado. O sea, debe de llegar en cualquier momento. Este es un día, pues, para nosotros también con algunas contrariedades, ¿no? Por un lado, nuestra alegría, porque finalmente vuelve a Vía Mercedes el agua. Yo les comenté en anterior oportunidad que el pozo aquí en Vía Mercedes había colapsado, se había secado. Los ingenieros que hicieron un estupendo trabajo hace más de 5 o 6 años en Vía Mercedes, y justo hoy día está todo su equipo de este ingeniero Marcelino, que está haciendo esa tarea, ese trabajo. Hace 5 o 6 años nos dijo, ¿no es cierto?, cuando encontraron la veta de río, que nosotros, particularmente yo, no tenía ni idea de esa palabra, cuando nos dijo, esta veta de río, este pozo, les va a durar 5 o 6 años. Y efectivamente, a los 5 o 6 años el pozo se secó, ya no hubo agua. Felizmente la empresa de al lado, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esta empresa? Caramba, siempre me olvido el nombre, nos ha socorrido con agua en toda esta etapa. Y también, por cierto, nos están ayudando a que otra vez el pozo pueda tener agua. Y eso es muy importante para nosotros. Y esto gracias por una gestión muy especial de nuestro querido compañero Moisés Tambini del Valle. Hoy, con mucha alegría, ¿no es cierto?, desde ese pozo que tiene no sé, pues cuántos metros de profundidad, yo lo conocí todavía en los años 70, ha vuelto a brotar el agua, ¿no?, de una manera pero voluminosa, de una manera bastante importante en cantidad. Después de mucho tiempo yo veía el chorro de agua que salía a borbotones y naturalmente eso nos ha envuelto de mucha alegría, de mucha felicidad. Hoy día también es de enorme alegría para nosotros porque en la entrada al lado izquierdo de la Casa Museo Haya de la Torre se está concluyendo ya prácticamente la construcción de las oficinas de la administración y de la vivienda de las personas que obviamente se encargan de cuidar, de vigilar y de administrar el Museo Haya de la Torre. De tal modo que a partir de, calculo, 22 de febrero, ojalá sea así, ya el museo esté totalmente habilitado solo para las visitas, ¿no? Que ya no haya nada extraño que pudiera en este caso entorpecer, ¿no es cierto?, la visita de la gente, de los compañeros, de las compañeras que llegan siempre aquí a Vía Mercedes. Y naturalmente lo que yo les quiero decir es que también nos invade mucha tristeza, ¿no? El domingo pasado falleció la hermana del compañero Iván Villar Vélez. Fue un día muy triste, ¿no es cierto? Todos nos contagiamos de ese momento tan aciago, tan difícil, tan triste,
tanto que tuvimos que suspender el programa. Ha sido una circunstancia muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa. Ahora mismo acaban de llamar al hermano, a Raúl, que se ha quedado aquí a cargo de la casa museo, ¿no es cierto? Que la otra hermana también está en dificultades, ¿no? Dificultades muy complicadas, muy difíciles, ¿no? Ojalá puedan superar ese momento tan triste, tan difícil, ¿no? Y nos ha llegado de Trujillo, lamentablemente no tengo quien me apoye en la cámara en este momento, pero nos ha llegado de Trujillo más de 150 libros, ¿no es cierto?, de la biblioteca de Luis Alba Castro. Su hija, Julia Elisa Alba Parodi, ¿no es cierto?, me llamó hace aproximadamente pues un mes y me dijo: mira, querido tío, querido compañero, querido Wilber, allá en Trujillo acostumbran mucho decir, ¿no es cierto?, a los muy amigos, a los que están muy compenetrados con su familia, les dicen por una cuestión de amistad y de cariño tío, ¿no? Por eso esa es una expresión muy trujillana, ¿no? Como la palabra di también, ¿no? Me dijo: mira, el único sitio, el único lugar donde los libros de mi padre pueden estar seguros es en el Museo Haya de la Torre que tú diriges, y porque tú estás ahí presente, y quiero enviarlo. Y justamente lo ha enviado la semana pasada, Mocherito, Antonio Vázquez Mochero, ¿no es cierto?, fue a recoger los libros a su casa allá en Moche, lo embalaron y nos los han enviado vía transportes línea. Aquí hay algunos que yo he desordenadamente cogido y realmente son libros extraordinarios, libros muy importantes. He visto ahí que nos han enviado, por ejemplo, la colección de la revista APRA, desde el número 1. Nos han enviado unos cuadros, por ejemplo, del Buró de Conjunciones de los años 60, una cosa espléndida, hermosa, muy bonita, que nosotros naturalmente vamos a tener que hacer un programa sobre estos libros que nos ha llegado, ¿no es cierto?, de Luis Alba Castro, que como ustedes saben fue el discípulo más querido de Haya de la Torre, ¿no?, sin lugar a equivocarme. Aquí en esta biblioteca estuvimos con Lucho Alba en reiteradas oportunidades, sobre todo en los momentos ya de dificultad en la salud de Haya de la Torre, en esos momentos donde en el mes de marzo, me acuerdo muy bien, del año 79, le dijeron a Víctor Raúl en esta misma biblioteca, Armando Villanueva y el doctor Luis Pinillos, no el que fue ministro, sino el padre, ¿no?, que era el médico de Haya de la Torre, le dijeron cuál era su mal, ¿no? Y le dijeron: su mal es un cáncer pulmonar. Nunca me olvido. Ahí nomás comenzaba una situación muy dramática, muy difícil aquí en Villa Mercedes, ¿no?, en esta misma biblioteca, en ese mismo lugar. Pero bueno, son las circunstancias que también han hecho, las dificultades, ¿no? Algo que yo hasta hoy no me puedo explicar, lo que le ha pasado a nuestro gran amigo, a nuestro gran compañero Luis Alba Castro. Un mal que de pronto le ha envuelto, ¿no es cierto?, una situación muy dramática, muy difícil, que él vive en este momento. Sin embargo, su hija, Julia Elisa Alba Parodi, ha tenido ese gesto, ¿no es cierto?, que estoy seguro tiene el apoyo y el respaldo de su querido padre, aun cuando él puede estar con dificultades en la salud, y estoy seguro que él hubiera estado o está totalmente de acuerdo para que todo lo que tiene en su biblioteca pueda venir aquí a Villa Mercedes. Ese es el trabajo, esa es la tarea que estamos cumpliendo en estos momentos. Por eso la alegría de recibir esta buena cantidad de libros, sobre los cuales vamos a hacer un especial en algún momento, ¿no es cierto?, que vamos a conversar sobre los libros que ha llegado, sobre los libros que ha enviado Luis Alba Castro, naturalmente aquí a Villa Mercedes.
Ojalá dentro de poco esté arribando ya nuestro querido compañero Víctor López García. A veces ocurre eso, ¿no? Nos ha ocurrido en varias oportunidades, nos ha pasado en varias oportunidades, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en esa tarea. Un día, pues, ¿cómo calificar el día, no? De alegría por esto que nos llega de Trujillo, por el agua que ya otra vez fluye, que otra vez sale, que otra vez brota aquí en Villa Mercedes en cantidad considerable. Me acuerdo mucho la primera vez que recuperamos el agua aquí en Villa Mercedes, porque no había nada, absolutamente. El agua salía a borbotones como si fuera un sitio donde se encontraba el petróleo. No sé si ustedes se acuerdan de esas épocas, sobre todo los que más o menos son contemporáneos míos, cómo se hacía la propaganda, ¿no es cierto?, cuando se exploraba y se encontraba petróleo, salía así chorros. Eso mismo yo lo vi aquí cuando se encontró o se volvió a cavar y que el agua fluya con mucha fuerza, me acuerdo bastante. Hoy día ha sido igual, una cosa muy significativa, ¿no? Muy significativa, de mucha alegría para nosotros, porque naturalmente sin agua pues no hay vida, ¿no? Sin agua nuestros pastos verdes tan hermosos que son, se fueron secando también en algunas partes, no en todas, en algunas partes. Hemos tenido felizmente el apoyo de la empresa de al lado, quiero recordar el nombre, ¿no es cierto?, que siempre se me va, pero que tenemos mucha gratitud a ellos, con su gerente general, el señor Fernando Mariátegui. Miren el apellido que tiene, ¿no? Fernando Mariátegui. En algún momento yo le pregunté si tenía alguna relación, alguna vinculación, alguna, digamos, parentesco con José Carlos Mariátegui, ¿no? Algo de eso parece que existe, ojalá sea así. De manera que eso hoy día nos ha llenado de mucha satisfacción, de mucha alegría. Y yo, en mi caso, personalmente, estoy también bastante, pues, contento porque ha llegado mi hija de viaje, ¿no? Está aquí en el Perú y eso me causa mucha emoción, mucha alegría. Pero esta tristeza también que nos acompaña, ¿no?, por lo que le pasa a las hermanas de nuestro querido compañero Iván Villar, ¿no?, una que ha fallecido y otra que está en dificultades hoy día mismo, ¿no? Hoy día mismo. Bueno, queridos compañeros, nuestro programa del día de hoy está referido especialmente para hablar sobre la trascendencia, la importancia, con un estudioso, con un sociólogo, con un historiador como Víctor López García, ¿no es cierto?, y hablar con él sobre la trascendencia de los 100 años del APRA continental especialmente, ¿no?, sobre sus orígenes, sobre lo que pasó el 7 de mayo de 1924, hay siempre algunas interpretaciones que se han hecho por ahí. Pero hay un estudio bastante consistente, bastante sesudo, ¿no es cierto?, que está por publicarse, que está además cimentado en documentos de esa época y que le corresponde en este caso al estudioso, al historiador, al maestro Germán Peralta Rivera, que estuvo aquí, ¿no? El título de ese libro es El nacimiento de una estrella, que ya pronto estará seguramente en las librerías y estará al alcance de todos nosotros. Es un libro que refleja, ¿no es cierto?, lo que realmente pasó el 7 de mayo de 1924 y además los que significa tener la documentación de ese tiempo, de ese momento. La bandera, por ejemplo, que presentó, que entregó Haya de la Torre a los estudiantes mexicanos ese día,
lo ha publicado, ¿no es cierto?, nuestro historiador Wilfredo Chino Villegas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, tiene un fondo verde, ¿no? No es el rojo tradicional que nosotros conocemos o que nosotros nos hemos acostumbrado siempre a verlo. Es más bien un color verde. En algún momento a mí me llamó la atención, ¿no? Y era quizá, y eso le he pedido a nuestro historiador Wilfredo Chino Villegas, pues que haga un estudio más detallado de eso y que además lo publique, ¿no es cierto?, para realmente estar más compenetrados en el origen de los colores de la bandera que entregó Víctor Raúl Haya de la Torre el 7 de mayo de 1924 a los estudiantes mexicanos, que como ustedes saben fue el diseño del muralista Diego Rivera, ¿no? Haya de la Torre tuvo ese, digamos, privilegio, ¿no?, en ese tiempo de tener esa cercanía con los muralistas, ¿no? Uno de ellos, Diego Rivera, que aún militando en el Partido Comunista supo tener mucha simpatía y mucha cercanía con Haya de la Torre. De manera que eso es importantísimo reiterarlo siempre, ¿no? La presencia de Haya de la Torre allá en México, por ejemplo, al lado de la poetisa, al lado de la Premio Nobel, ¿no es cierto?, de 1945, que finalmente fue la que la acogió allá en su casa. Entiendo que ya en estos tiempos se ha ubicado la vivienda ahí donde estuvo Haya de la Torre cobijado en ese tiempo. Y al parecer quienes van a viajar el día 9 u 8 de mayo, ¿no es cierto?, con motivo de los 100 años, van a visitar también esa casa. Y ojalá sea así. Este es un antecedente muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante, es un antecedente fundamental porque de alguna manera nos hace ver cómo este partido, ¿no es cierto?, este movimiento continental va a tener presencia, va a tener actividad, va a tener especialmente mucha presencia en distintos países de la América Latina. No se olviden que el APRA, siendo un movimiento continental, lanzó sus ideas para poder consolidar un concepto central importantísimo que hasta hoy está vigente y es la integración política y económica de la América Latina. Un concepto que los apristas siempre debemos tenerlo en alto, siempre debemos tenerlo muy presente, porque creo que eso es fundamental y es necesario. No hay otro camino que no sea la integración política y económica de la América Latina para lograr el desarrollo y el progreso integral. Es un concepto, es una idea, inclusive, que otros han ido poco a poco hasta apoderándose de esa idea tan aprista, tan nuestra, tan fundamental en los conceptos y en la idea de Haya de la Torre. A ver, aquí me está llamando el compañero Víctor López. Aló, Víctor. No, más allá al centro. Te están esperando ahí en la puerta, pero al centro, por donde se ingresa vía Mercedes. Ok, ya. Bueno, ocurre, estamos en vivo y en directo, pero me acaba de llamar el compañero Víctor López García, ya llegó, eso es lo más importante. Con él, naturalmente, vamos a ahondar los temas que estamos de alguna manera hilvanando en estos momentos, ¿no es cierto? No quiero olvidarme del nombre de esa extraordinaria mujer que acogió a Haya de la Torre, cuyo premio Nobel lo recibió en 1945, Gabriela Mistral, ¿no?, chilena, ¿no? Con ella tuvo una cercanía, inclusive hay un libro de correspondencia que se ha publicado allá en Chile, ¿no es cierto?, donde aparece muchísima misiva, muchísimas cartas de Haya de la Torre
con este personaje tan trascendente y tan importante, a quien Haya de la Torre todavía había conocido, ¿no es cierto?, en su primer periplo al sur, vale decir en 1922, cuando siendo presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, él va a ir, ¿no es cierto?, a Bolivia, va a ir a la Argentina, va a ir a Uruguay y va a estar en Chile, donde va a tener el primer contacto, la primera relación, ¿no es cierto?, y lo estudia muy bien este investigador argentino Martín Vergel, en ese libro que se llama La desmesura revolucionaria, que hay que leerlo, porque ahí está un poco los orígenes, ¿no es cierto?, de cómo se forjó, de cómo se hizo el APRA. Algunos hablan cosas que naturalmente están fuera de lo que es la realidad, ¿no? Pero ahí está, como por ejemplo el APRA se fue forjando después de su fundación inicial en 1924 a través de la correspondencia, ¿no? Como este es un partido formado en la diáspora a través de la correspondencia, ¿no? Está en este libro de Martín Vergel, La desmesura revolucionaria, y está también en el libro voluminoso de Armando Villanueva del Campo, que se llama Los Inicios, no se olviden, que está acompañado, dicho sea de paso, del libro rojo, que es el libro que contiene las actas, ¿no es cierto?, cuando se fundó el Partido Aprista Peruano. Ya llegó nuestro querido compañero Víctor López García. Yo le doy la bienvenida. Pasa, querido Víctor, estamos en vivo y en directo. Aquí, por favor. Yo justo estaba explicando las dificultades que siempre hay al venir aquí a Vía Mercedes por el tráfico, a veces la distancia, pero bueno, bienvenido querido Víctor, muchas gracias. Algo estuve diciendo, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido un día, o tenemos un día muy espléndido ahora porque ha vuelto el agua a Vía Mercedes, el pozo está otra vez lleno de vida, brotando ahí el agua. Están terminando ya las oficinas de la administración, aunque también tenemos algunas noticias tristes, ¿no? Falleció la hermana de Iván Villar, el administrador, y hoy día mismo su otra hermana está con muchas dificultades. Pero Víctor, bienvenido, muchas gracias. Víctor López García, como todos ustedes saben, es un investigador, sociólogo, historiador, con una trayectoria política impresionante, ¿no? Nos conocemos hace más de 52 años. Increíble, ¿no? Fácil cómo pasa el tiempo, ¿no? Y naturalmente uno de los jóvenes a quien Haya de la Torre acogía con mucho cariño, ¿no es cierto?, en esos tiempos. Me acuerdo mucho la delegación de Chiclayo cuando llegaba ahí con sus canciones revolucionarias, elevando siempre su mensaje ahí por el Búfalo Barreto y todos los mártires de la PRIM. Bienvenido, querido Víctor. Bueno, muchas gracias. Más bien yo soy el que agradece tu gratísima invitación. Venir a la Casa de la Torre es realmente un regalo de Dios. Remontarnos con las raíces históricas, revolucionarias del APRA, Izquierda Democrática que nunca perdió. Y bueno, aquí hemos estado tantas veces con el maestro, ¿no? El jefe, el único, compartiendo todo, ¿no? Desde pensamientos, sentimientos, emociones, hasta canciones y anécdotas. Así es. ¿no? Ahí era muy integral, era muy íntegro e integral, o sea, de una capacidad intelectual oceánica, ¿no? Conocía y hablaba de todos los temas. De modo que para mí es un regalo y una bendición estar acá. Hacía más de un año que no venía. Siempre estoy acá contigo en las misas el día de su cumpleaños, que será pronto, seguro, ¿no? De modo que me siento orgulloso de compartir esta reunión contigo, porque nos conocemos en efecto más de 50 años, siempre hemos militado en el APRA, nunca hemos desviado la ruta, creemos firmemente en las ideas. Ni buscado pretextos para estar en otro movimiento. No, yo incluso ayer decía en una conferencia que me da mucha pena, ¿no? Algunas escasas personas que se llaman apristas, pero que siguen creyendo que el marxismo, leninismo, maoísmo, trotskismo es mucho más grande e importante que nada, pero no es cierto, ¿no? O sea, sintámonos orgullosos
de ser apristas, intelectualmente apristas, por el pensamiento de la Torre, de los líderes fundadores del APRA, ha demostrado que es inmensamente superior en la teoría y también en la práctica, ¿no?, a los planteamientos de la izquierda marxista, ¿no? ¿Qué más demostración quieres, no? Respuesta ideológica, ¿no? Por supuesto, mira, todos los marxismos han fracasado como teoría y como práctica. No hay un solo modelo marxista exitoso, ¿no? Han fracasado los modelos socialistas de Europa Oriental. Después de más de 67 años, 70 años, fracasó la Unión Soviética. Arrastró a todos los modelos de Europa Oriental. Han fracasado los marxismos en América Latina, ¿no? No hay peores regímenes en términos de desastre en nuestra región, lamentable y dolorosamente, que el modelo cubano, que cumple 65 años, el modelo venezolano, que cumple 25 años, y el modelo nicaragüense, que cumple 15 años. Entonces, yo no entiendo, ¿no? ¿Dónde está el atractivo para algunos desviados, que da pena, que creen y siguen creyendo que el comunismo es una alternativa? En absoluto, en modo alguno, ¿no? Víctor, pero está muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero somos un movimiento que está próximo a cumplir 100 años, ¿no? Y nuestra bandera central, nuestra bandera principal, naturalmente, es aquella que Águila La Torre agitó desde un inicio, la integración política y económica de la América Latina. ¿Qué crees que ha pasado en este tiempo, en esos años, ¿no es cierto? Un partido como el nuestro, que estaba tan presente, tan vigente en distintos países, incluyendo Cuba, por ejemplo, ¿no? El año 33 se fundó el Partido Aprista Cubano, no hay que olvidar, ¿no? Así es. Acción Democrática no es sino una, digamos, Una expresión, una ¿no? expresión del APRA, Así ¿no? es. Como es el Partido Socialista en Chile, como lo es tantos movimientos afines a nosotros. Claro, Liberación Nacional en Costa Liberación Rica, Nacional, tú que has estado en Copal, por ejemplo, ¿no es Así cierto?, que ha sido parte... A propósito de Lucho Alba, ¿sabe que nos ha llegado libros de Lucho Alba, de su biblioteca? Oye, qué Hoy bonito día gesto, son ¿ah? más de 150 Qué libros bueno. que nos ha enviado la hija Julia Elisa Alba Parodi, ¿no? Y unos cuadros hermosos que aquí están. Lamentablemente nuestra cámara no puede mostrar eso, ¿no? Pero vamos a hacer un programa en una próxima oportunidad. Yo creo que Lucho Alba se merece un homenaje especial, Wilder, porque él es el que, en mi concepto, más ha difundido y se ha esforzado por hacerlo el pensamiento y la obra de la Torre. Y además, el más querido por Aya de la Torre. Estoy convencido de que El más querido por Aya de la Aya Torre. quiso más a Lucho Alba que a nadie. Así es. Alan García, Aya lo admiraba, ¿no? Porque era, por supuesto, más brillante que todos nosotros, ¿no? Pero, sin embargo, a Lucho Alba le dio su afecto, su cariño, ¿no? Era como su hijo. Era verdad, ¿no? Y eso nos consta. Pues. Acá mismo en esta biblioteca, ¿no? Cuántas veces hemos sido testigos de excepción, de esa cercanía, de ese cariño. Pero bueno, Volviendo al tema. lo que más o menos te manifiesto, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado o qué nos pasa, ¿no? Finalmente. Mira, es cierto, ¿Por qué ¿no? nuestras banderas lo van agitando otros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué nos vamos ensimismando, encerrando? O sea, la interrogante que tú tienes la comparto, pero admite varias respuestas, ¿no? Comencemos por el tema brevemente, por el tema de la integración. Es cierto, ha sido una bandera fundacional del APRA continental que cumple 100 años ahora, el 7 de mayo, ¿no? Pero hay que ubicarlo, fíjate, en el contexto de 1924, ¿no? Que era un mundo totalmente diferente en todo, ¿no? Donde la integración era una concepción revolucionaria, porque los países eran más elitistas y marginales y excluyentes unos con otros, ¿no? Pero el pensamiento integracionista de la Torre tenía otros elementos muy importantes, por ejemplo el concepto antiimperialista. O sea, no era una integración solamente amorfa, ¿no? Aséptica, ¿no? Era una integración que consideraba dos conceptos fundamentales, ¿no? Una concepción del capitalismo, que ella lo concibió de una manera diferente a los comunistas, ¿verdad? Y una concepción antiimperialista. Entonces era una integración indoamericana que tenía elementos políticos ideológicos, ¿no? Antiimperialista, casi anticapitalista, tenía elementos económicos, ¿no? De integración integral, ¿no? De los sistemas productivos, importación, exportación, etcétera, y una integración social, ¿no? Que tenía como eje, si tú quieres,
la satisfacción de la necesidad básica de la gente y el mejoramiento de la calidad de vida. O sea, el eje de la igualdad, lo más posible, y el eje de eliminar la pobreza, ¿no? Entonces, la concepción integracionista de la Torre era realmente distinta y diferente a otras concepciones que eran mucho más leves, ¿no? Mucho más simples, mucho más sencillas, ¿no? Pero sin embargo, mira, ahora estoy investigando sobre el tema porque me han encargado que haga un libro sobre Haya de la integración. Ah, qué bueno. ¿No? Y me estoy dando cuenta de una cosa que es muy dolorosa, Wilder, ¿no? O sea, tú revisas, por ejemplo, Internet y revisas también la bibliografía y te das cuenta con que hay muy pocos libros, o muy pocos trabajos que le hacen justicia a la Torre, ¿no? O sea, obvian a la Torre. O sea, no lo consideran como un factor fundamental de la integración latinoamericana, ¿no? Algunos se pasan de Bolívar hasta la década del 60, 70 con la CEPAL, en fin, ¿no? Pero no hay hablar de ella. Y eso tiene que ver con otra cosa que tú dijiste, ¿no? Como interrogante, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque los apristas, nosotros, no hemos actuado correctamente defendiendo, promoviendo, difundiendo la obra de la Torre. A mí me decía mi decano, Johan Leuria, en Ciencia de la Comunicación de San Martín, dice, ustedes los apristas realmente no merecen serlo tanto, ni llamarse, porque ustedes no le hacen justicia al pensamiento y la obra de la Torre. Este siglo de la globalización, este siglo de la digitalización, este siglo de la inteligencia artificial, es el siglo que le hace justicia a la Torre y a los apristas, porque ella siempre estuvo adelantándose a los acontecimientos de todo tipo. Ella tiene libros extraordinarios en todo, ¿eh? Por ejemplo, Espacio-Tiempo Histórico, ¿no? Es un libro científico, técnico, tecnocrático, donde él analiza, ¿no?, las condicionantes y determinantes de la ciencia y la tecnología en la política y la ideología. O sea, él siempre estuvo viendo que el APRA se ponga acorde con los tiempos y a tono con los cambios, ¿no? Entonces... Además ubica la historia en su verdadera dimensión, ¿no? Él dice, la disparidad histórica determina la disparidad económica y social. Fíjate, hay tantas historias como tantos espacios geográficos existen. Es cierto, ¿no? Yo creo que haya sido tan inmenso, ¿verdad? Pero tan inmenso que llama la atención todo lo de él, ¿no? Por ejemplo, tú lees sus libros, que los has leído, por supuesto, siempre te sigo, ¿no? Y encuentras con que en una época donde él era perseguido, donde no tenía domicilio fijo, en una época donde no había tanto acceso a los libros, a la información, él ha sido muy riguroso escribiendo, citando. Así es. ¿No? Tú lees y cita estrictamente, ¿no?, los libros del marxismo, del capitalismo, liberalismo. O sea, él siempre habló con fundamentos teóricos, conceptuales, metodológicos e instrumentales, ¿no? O sea, él ha sido serio y responsable de lo que ha dicho, ¿no?, de lo que ha escrito, ¿no? Siempre. Siempre, así es. Y este concepto entonces de la integración, de acuerdo más o menos a cómo vas desarrollando y te voy entendiendo con claridad, querido Víctor, ¿cómo crees que puede estar en este caso cimentado, ¿no es cierto?, en épocas de hoy? Y hay digamos, algo que de alguna manera tiene para nosotros siempre algo que es muy importante, ¿no? Digamos, cómo surge o cómo nace o cómo se establece la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Pero todas las uniones, todas, mira, todas, han sido anteriores, o sea, han sido posteriores, perdón, al pensamiento ahísta. O sea, ahí la Torre se adelantó no solamente a la integración latinoamericana, sino a la integración global, ¿no? El concepto de globalización, que claro, admite varias definiciones, ¿no? Hay quienes dicen que la globalización no nació en la década del 90, ¿no?, como producto, si tú quieres, el desastre comunista que se cayó, como producto, si tú quieres, de la economía que cambió a ser hegemónicamente servicios, la tercera ola de que hablaba Alvin Toffler, ¿verdad? O que comenzó con, si tú quieres, un nuevo protagonista social, que ya no es probablemente el proletariado, que es un tema discutible, ¿eh?, sino que es ahora el empresario, el emprendedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo en nuestros países. Exactamente, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que la globalización nació ahí, otros dicen que nació hace 500 años con el descubrimiento de América, ¿no?, que es una incorporación global, ¿no?, de una nueva configuración económica y social. Pero más allá de eso, realmente la Torre ha sido
el más importante teórico y también práctico, porque de construida eso, de la integración global, o sea, no solamente latinoamericana, sino también europea. Lo que pasa es que ellos se nos adelantaron en la práctica, ¿no? O sea, la Unión Europea nació, ¿no?, antes que las uniones latinoamericanas, ¿no? Pero él se dio cuenta que el mundo avanzaba hacia la configuración de bloques, que es una de las concepciones de este mundo global, ¿no? O sea, los países tienen que integrarse tanto para poder ser más eficientes y competitivos, como para poder defenderse de agresiones económicas y políticas, y hasta sociales, ¿no? Entonces, yo diría que habría que investigar y estudiar más a la Torres de Justicia de su aporte fundamental que ha tenido para la integración regional y mundial, ¿no? ¿Y estos 100 años nos da esa oportunidad, digamos? Yo creo que sí, los 100 años deben darnos oportunidades de todo tipo. Primero, una oportunidad para que el APRA se una, total y absolutamente, ¿no? Más allá de las diferencias o distancias que podemos tener entre nosotros, que existe, hay que unirnos en torno al pensamiento y la obra de Díaz de la Torre. Y definir temas, ¿no? El APRA es un partido que políticamente es de izquierda, democrática, ¿verdad? No defendemos los intereses de las derechas, ni defendemos los intereses tampoco de las clases dominantes, ni de los países imperialistas, ¿no? Segunda cuestión, el APRA define una economía que se sustente en el concepto fundamental del que es pan con libertad, ¿no? O sea, dejar que los emprendedores, los micro, pequeños y medianos empresarios puedan crecer, y los empresarios también, y realizarse en una economía, ¿verdad?, que sea sana. Y socialmente somos un partido que siempre luchó en favor de los intereses populares y nacionales. Siempre tuvimos como bandera a la clase trabajadora. Tú fuiste, por ejemplo, y lo conversamos hace una semana, uno de los jóvenes que haya destinado que había al movimiento laboral. Así es. O sea, ella la tuvo tan clara que envió jóvenes como tú, como... 300 jóvenes universitarios. Bueno, exacto, ¿no? Y fueron a trabajar a los sindicatos, a disputar el terreno ideológico y político a la izquierda marxista, pero ahí mismo, ¿verdad? A mí me tocó estar en el frente universitario, ¿no?, académico. Pero mira la percepción de Haya, ¿no? Entonces, yo creo que el APRA tiene que aprovechar estos 100 años para unirse total y absolutamente. Y también entender que los 100 años no son solamente los apristas. O sea, el APRA no le pertenece ni a la Torre solamente al APRA. Haya ya le pertenece al país, a América Latina y al mundo. O sea, no hay que ser sectarios. Yo hasta creo, Wilder, que habría que analizar la posibilidad de que estos 100 años del APRA sea una oportunidad para que el APRA vuelva a abrir sus puertas, para que se incorpore gente identificada y comprometida con los principios fundamentales. Bueno, como era siempre, ¿no? El partido era eso, ¿no? Me acuerdo, y tú te acuerdas también, los años 70, ¿no? El APRA siempre estaba, obviamente, dispuesta a convocar, a llamar a gente que de alguna manera tenía presencia, ¿no es cierto?, en distintos niveles de la sociedad. No solamente trabajadores, no solamente estudiantes, también intelectuales, ¿no? Pero sí, el partido, en la línea que tú dices, el partido que más y mejores cuadros ha tenido en todos los ámbitos, ¿no? O sea, los intelectuales más lúcidos y coherentes siempre han sido apristas. Los poetas, los escritores han sido apristas, ¿no? También estoy preparando con mi equipo un libro que se llama, por ejemplo, Los Poetas del Pueblo. Porque mucha gente no sabe, Wilder, lo que el APRA ha hecho por el país, ha hecho por la gente, ¿no? O sea, yo mismo tengo... Y en el partido también muy poca gente lee sobre lo que el APRA ha hecho. Pero es una gran verdad. Claro. Pero hay que difundir. Habiendo también lecturas por hacer, ¿no? Esa es un poco la dificultad. Tú ves también mucha gente ahora más empeñada, ¿no es cierto?, en las actividades tan distintas a la que era la de nosotros, ¿no?, en nuestros tiempos, ¿no? Ahora tú encuentras en el camino, pues, polladas, parrilladas, borracheras, cajones, ¿no? Cosas que naturalmente en nosotros nunca existían, ¿no? Pero... Claro, éramos tan rigurosos, bueno, el jefe era tan riguroso que nosotros nos cuidábamos mucho de no tomar trago, ¿no?, de no ir mucho a fiestas, ¿verdad? O sea, vivíamos para la revolución, para el partido, ¿no? O sea, para el cambio social, de pan con libertad, ¿no? A propósito, querido Víctor, para entrar a ese tema que naturalmente lo hemos ido también difundiendo, que tiene que ver con ese APRA juvenil de los años 70, donde ya de alguna manera estás o estamos presentes, ¿no? ¿Cómo es ese tiempo? ¿Cómo lo recuerdas, ¿no? Ahora que
prácticamente han pasado más de 52 años desde esas épocas, de lo que tú mismo has ido desarrollando, el concepto central de las ideas, de la integración. ¿Crees que el año 70 esa juventud recogió ese mensaje, ese llamado? Fíjate, la década del 70 ha sido una época muy ideologizada y politizada globalmente, ¿no? Globalmente. La época, imagínate, de la guerra de Vietnam, de la lucha por la libertad en los países árabes y africanos, ¿no? La época, incluso en el mismo Estados Unidos, ¿no? De las movidas universitarias, ¿no? Una época muy dinámica que en el Perú fue igualmente muy politizada, muy politizada. A ver si yo le cuento a mis hijos si les parece mentira cuando les digo que nosotros teníamos que luchar como apristas en contra de dos vectores que siempre han sido nuestros antagonismos, ¿no? O sea, contra el gobierno militar, ¿no es cierto?, que se instaló en el 68 y que apoyaron los comunistas y se incorporaron a ese gobierno, y contra los comunistas que no se incorporaron al gobierno militar, que eran básicamente los pequineses, ¿no?, de moda entonces el comunismo maoísta, ¿no? Hemos luchado contra ellos en el plano de las ideas, en el plano de la práctica, ¿no? A ti te tocó el frente laboral, obrero, me tocó el frente universitario y el frente de los pueblos jóvenes. Entonces, teníamos que luchar con todas las armas disponibles para poder derrotarlos, ¿no? Las armas del pensamiento y también de la acción. Y yo creo que esa época no ha sido escrita por el APRA, excepto el libro de Manuel García, ¿no?, que habla sobre el 5 de febrero, pero nosotros los apristas, fíjate, somos tan, diría absurdamente olvidadizos, que no hemos hecho justicia a esa época. Hemos luchado contra los militares en todos los frentes, hemos estado detenidos, presos, deportados, compañeros que han estado mucho tiempo presos, pero mucho tiempo, ¿no? Claro, ese día, por ejemplo, que tuviste la gentileza de invitarme a tu casa, a ese tan exquisito desayuno allá, con Alberto Valdivia. Él estuvo casi un año preso. No, imagínate, yo ese día, yo sabía que él había estado preso, pero no sabía cuánto tiempo, ¿no? Y casi un año preso. Así es. Mira la historia que tiene este compañero, por ejemplo, que como tú muy bien dices, ¿no es cierto?, en muchos casos hasta nos hemos olvidado. Y en esa época, naturalmente, hay una rica historia por rescatar y por escribir, ¿no? Hay mucho por escribir, es cierto. Yo por lo menos esa época sí la quiero escribir con un grupo plural, donde estás tú, por supuesto, está el compañero que tú acabas de mencionar, ¿no? Alberto Valdivia. Fernando Dávila Loaiza, JJ Uchuya. Así es, ¿no? El Pato García, ¿no? Hasta Polay, fíjate, en esa época, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Porque en esa época todo nos unía, pues, ¿no? O sea, éramos jóvenes que creíamos, como seguimos creyendo, ¿verdad?, intensamente y ampliamente en las ideas y la historia de APRA, ¿no? Y los comunistas, que han hecho mucho menos que nosotros, se llevan los laureles, que ellos fueron los que se tumbaron en la dictadura. Y mienten, como el libro, por ejemplo, yo hice un programa inclusive con lectura incluida del libro de Antonio Zapata, ¿no?, que, por ejemplo, no dice que el golpe del año 68 fue contra Ida La Torre, sino él levanta que no, el movimiento revolucionario, los militares. No, ahí La Torre iba a ganar las elecciones del año 69. Todos los indicadores dan cuenta de eso. Clarísimo. Claro, así es. El golpe fue contra Ida La Torre, el año 68, pero no lo dice. Como fue también contra Ida La Torre el golpe del año 62. Así como también edulcora mucho el tema de Mariátegui, ¿no? Pero ese es el libro, por ejemplo, de este historiador que sirve como fuente, que sirve como libro de consulta, de estudio en la Universidad de la Católica. Y si revisas algún libro aprista, no existe. Y tenemos varios buenos libros de gente muy ligada al partido, ¿no? Y tenemos buenos historiadores, ya hace mucha más falta escribir, ¿no?, más, ¿no? Quizás o publicar, o que sean más, ¿cómo te digo?, poquito más metidos en presentar ellos mismos de repente en cada sitio, en cada lugar, porque de ser buenos son buenos, ¿no? Lo que pasa es que Germán Peralta, por ejemplo, supuesto, claro, el mismo Hugo García Salvatecci, Hugo García Salvatecci, el más brillante intelectual aprista vivo, ¿no? Creo Chino Villera, ¿no? Y claro. Nelson Vázquez, ese es el que, por ejemplo, detectó dónde estaban los documentos de Mariátegui en la Cancillería, ¿no?
Gente que Hugo estudia, Pereira, gente, por ejemplo, Hugo que trabaja en la Pereira. Cancillería y que es el tipo, en mi concepto, que más conoce la historia. Nuestra chica Rocío Valencia, Ajá. por ejemplo, que ha escrito un libro sobre la presencia de la influencia italiana en Haya de la Torre, Ribagüero, ¿no? Y Vallejo. Y no aprieta como Raúl Chanamé, por ejemplo, que ganó el Por primer ejemplo, concurso por internacional de ejemplo, ensayos así es. sobre Haya de la Torre, y que es un tipo brillante, ¿no? Y que Por cree ejemplo, ¿no? en el APRA, ¿no? Entonces, muy bien lo que estás haciendo, querido Víctor. Ojalá puedas cohesionar a todos ellos y llevar adelante este proyecto que nace de tu persona, ¿no? Yo estoy muy convencido que será todo un éxito, ¿no? Y comencé a trabajar, si tú quieres, con miras al centenario de hace más de medio año, con grupos de intelectuales, académicos, apristas y no apristas. Nos hemos reunido en mi casa varias veces. Incluso te cuento, en esa reunión fue Jorge Castillo, ¿no? Fue también Pepe Lucho Delgado, ¿no? Ah, qué bueno. Fue García Salvatecchi, ¿no? Raúl Chanamé, Maruja Valcárcel, o sea, gente no aprista de aprista, que creen que el APRA se merece una celebración más allá del APRA como partido, una celebración global, porque el pensamiento de la Torre, el pensamiento aprista, pues, como tú dijiste al inicio, ¿no es cierto?, ha influenciado tremendamente a la región y al mundo, ¿no? Y si bien es cierto que no hay partidos apristas con el nombre propio, pero son partidos que se inspiraron en el APRA. Así es. Acción Democrática en Venezuela, el Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, ¿no? El Partido Socialista en Chile. Chile, ¿no? El Partido Socialista también en Bolivia, ¿no? O sea, son hermanos nuestros, Así es. ¿no? O hijos nuestros. O hijos, También. es cierto, ¿no? Claro, o sea, hay una influencia tremenda, ¿no? También. Entonces, yo sí creo que la década del 70 hay que reescribirla, porque nosotros fuimos el factor fundamental para tumbarnos a la dictadura. El A 5 propósito, ahí nomás está esta fecha tan importante y ese año tan trascendente que fue el 5 de febrero de 1975. ¿Qué te provoca el 5 de febrero de 1975? Yo creo que ese día nos jugamos la vida, muchos apristas jóvenes, y nos jugamos el futuro en parte del partido, en parte solamente, y el futuro del país, ¿no? Ese 5 de febrero los militares se dieron cuenta de que había un partido con una juventud dispuesta a todo para que se vaya, a todo. Y nadie le hizo más daño a la dictadura que nosotros, porque aliados con los policías que estaban en huelga, ¿verdad?, que fueron maltratados vilmente por los militares en ese momento. Que fueron a coordinar, me acuerdo mucho, el grupo dirigencial de la policía a la Universidad Villarreal. Eso que, por ejemplo, este historiador Antonio Zapata naturalmente pues no lo cuenta, no lo narra, no lo dice, ¿no? No le conviene, pero o sea, a los comunistas no les conviene Entonces contar la verdad, hay ¿no? que, ¿cómo te digo? Pues hay que decir nuestra verdad y hay que escribir nuestra verdad, ¿no? Pero hay que salir también, porque esto sale mucho, ¿ah? Esto sale mucho. Le hicieron una entrevista, no sé dónde, a este señor que habló sobre Alan García, ¿no es cierto?, diciendo que en el caso de Alan la diferencia con Aya es que a Alan le gustaba el dinero, una cosa así, ¿no? Pero oye, le debe el trabajo en el Canal 7, ¿ah? Alan fue muy generoso con este tipo y le dio un programa inclusive que se llamaba Sucedió en el Perú, acuérdate. Hay mucha Pero gente, así son, pues, ¿no? hay Como mucha gente como Alan García, ¿no? Pero que muerde la mano del que le dio de comer. Algo de eso le dije a Jorge del Castillo ayer a propósito de un tema que tuvo en un programa de televisión. yo creo que hay tanto por escribir. Y repito, Alan García también. La vez pasada en mi casa, en una cena que hicimos con intelectuales, académicos y empresarios, emprendedores, el presidente actual de la ACDAI, ¿no es cierto?, que no es aprista, que es médico y es abogado, ¿verdad?, Armando Macé. Ah, claro, músico Claro, también. él Él es médico, claro, ¿no? él contó unas anécdotas extraordinarias, ¿no? Él es médico, ¿no? Es médico, Tiene claro. un Creo que programa, estuviste tú también ahí, ¿no? En mi casa, ¿no? Exitosa, Estuvo Carlos País, que está acá ahorita, que me acompañó con su hija, que es un gran compañero. Él contó, fíjate, unas anécdotas que la gente no sabe. Por ejemplo, él dice que un día fue a visitarlo al gran cantante y músico, gran amigo también, ¿no?, al Sambo Cabero, ¿no? Porque él, en tanto que es el presidente de la ACDAI, pues, y era médico, tenía que verlo, ¿no? De madrugada a las 2 de la mañana lo encontró el presidente y ahora le dijo: ¿y cómo están los músicos? ¿Cómo está la música? Dijo: está mal, presidente, porque tenemos una radio nosotros donde pasen la música peruana. Y él dijo: sí. Dijo: ándate el lunes a las 8 de la mañana a Palacio de Gobierno. Y fue a las 8 y lo recibió Alan García. Y delante él llamó, ¿ya?, al presidente de la institución y le dijo: ¿sabes qué? Está yendo en estos momentos el presidente de la ACDAI. Y que leen
la Radio Nacional para que yo la maneje. Imagínate, Da. ¿no? Y él no es aprista, ¿no? ¿Entiendes? Pero hay cosas así, anécdotas, un montón de Alan García, seguro, ¿no? Que había que juntar y narrarlas, ¿no? Que a veces nosotros mismos no lo conocemos. Claro, yo he sido crítico a No Alan García somos- como político, ¿no? En tema del partido, ¿no? Pero yo creo que su gobierno es un gobierno extraordinario, que es el gobierno Pero ¿por qué en mejor. el tema del partido? Eso Es- un es- poquito me llama la Es atención. un tema a debatir, ¿no? O sea, cómo comenzó la crisis del partido, Ah. ¿no? ¿Ok? O sea, Pero fue culpa también de los que permitieron, ¿ah? También. todos tenemos de una u otra forma también de algo los de que lo culpa. permitieron, Es cierto, ¿no? claro, ¿no? Es como también gente que habla mal del primer gobierno. Yo digo, hay que analizar eso. Yo no creo que haya sido un gobierno malo, ¿entiendes? ¿No? Yo estuve 2 años en ese gobierno. Alan seguramente por las tareas que tenía, por los compromisos que tenía, por la enorme labor que cumplía, pues no podía estar tampoco muy pendiente del partido, ¿no? Así es. Pero también es culpa de nosotros mismos, ¿ah? Sí, es cierto, yo lo digo, Quizás ¿no? O sea, hubiéramos más o sido menos nosotros todos tenemos más, algo de culpa. más vehementes en el tema de la defensa de la Constitución de ahí a la Torre, los tiempos y los caminos serían distintos para el APRA hoy día, ¿no? Yo estoy muy convencido de eso, pero no, se buscó otro camino. Pero también lo permitimos, pues. Es cierto. Al final todo pasa porque alguien lo permite, ¿no? Claro, ¿no? Así. Si en ese tiempo se ponen sumisos, se agachan, se domestican, ¿no? Entonces a todos dicen chicheñor, entonces ya, pues las consecuencias son esas, ¿no? Así es. No fue mi caso, ¿no? Pero yo sé que No es tu caso, yo lo sé. Mira, Pero Wilder, ocurre. cerrando este tema, ¿no? Pero estamos hablando del 5 de febrero, perdón. Exacto. Ok, te decía que es un momento histórico fundamental en la vida de la política nacional, en la vida de la lucha contra las dictaduras, en la vida del partido aprista y de su juventud aprista. Porque casi todos los jóvenes, con rarísimas excepciones, participamos en el 5 de febrero. Así es. O sea, creo que Todos, nadie dejó de todos, participar, todos. Todos tuvimos una Donde responsabilidad. la brigada que comandaba Jorge Idiáquez cumplió un rol importantísimo que muy poco se conoce. Es cierto, ¿no? Porque yo digo juventud, No, pero, decía, sí, pero claro, todos los estamentos del todos, partido, claro. al final, todos terminaron apoyando una movida que tenía un objetivo claramente antidictatorial. Así es. O sea, ninguna juventud de ningún partido político de izquierda marxista se jugó la vida como lo hicimos nosotros. No, y ellos no estuvieron ese día. Por supuesto que Tampoco. no, pero eso demostró que nosotros éramos Tampoco, suficientes claro. para poder hacer una movida de esa naturaleza. Lo que te indica también que había capacidad de convocatoria y de movilización, pues, ¿no? Hubo una en tremenda ese capa- tiempo claro. la juventud del APRA tenía una enorme capacidad de movilización, ¿no? Impresionante. Tremendo líder, pues, imagínate, ¿no? Jesús Dumán Gallardo, Juan del Uchuya, Espíritu. Juan del Espíritu, ¿no? Tú mismo, ¿no? Yo en el norte, ¿no? O sea, había un aparato Ureña, nacional. Carlos Roncal, Claro, es Walter Ampuero, o sea, Marco Chiclayo, ¿no? Calle en Arequipa, Y un, Vera Bayón, y un gran amigo mío que ahora es empresario, ¿no es cierto? Leonidas Que es aprista, Céspedes. que nos está escuchando, que es Noeo Caña. Noeo Caña, que es paisano de Chiclayo y de la Sierra de Huancabamba, donde él está con el partido aprista siempre convicto y confeso, ¿no? O sea, todos hemos jugado un papel importantísimo. pero en esa éramos época. cuadros. Claro, el partido ha sido un partido de Y cuadros el siempre. tema ¿no? de cuadros es muy importante, lo que no ocurre ahora. Yo te diría que también hoy, en estos tiempos, nos ha infiltrado mucha turba. Y nos ha traído estos vicios, pues, ¿no? Sus pavilladas, sus parrilladas, sus borracheras, ¿no? Y sus tarjetas que dicen hay hasta las últimas consecuencias encima. Muy Y leve. de remate te ponen tarjeta recibida, tarjeta pagada. Pero parafraseando tus palabras, fíjate, respecto al partido, ¿no es cierto? Sí hemos perdido un poco bastante, siendo un partido de cuadros, también por nosotros mismos. Así es. Que no hemos Así es. hecho del partido aprista del partido escuela que siempre fuimos. Exactamente. ¿entiendes? O sea, hemos abdicado, ¿no? De hacer magisterio en el APRA, Así es. ¿no? De ser un partido que tenga decencia, Nos dignidad hemos y dejado docencia. atrapar por eso, Exacto. por ¿no? eso. ¿no? Acuérdate, ahí en la torre todos los días estaba en el lugar del partido, todos los días. Parlamento universitario un día, ¿no es cierto? Otro día con la juventud, otro día con los sindicatos, otro día Y con los... todos los Así días, es. de una u otra manera, era lectura, era estudio, era conferencia, todo. Y él te examinaba, ¿no? Te ¿no? decía, Acá "Lee el libro". nomás, los domingos era el domingo de las canciones, ¿no es cierto? Era lo más relajado de toda la Pero con semana, las ¿no? canciones nuestras, Claro, ¿no? así. El chocolate al final. Que incluso él mismo inventaba canciones, Así ¿no? es. O algunas canciones las transformaba para poder adecuarlas a las circunstancias políticas y con música nuestra, ¿no? Realmente hay mucho por hacer, como decía Vallejo, Víctor, ¿no? tú tienes una cuestión que a mí me ha causado mucha alegría, dicho sea de paso, ¿no es cierto? El saber que estás en este proyecto de este libro, me parece importantísimo, que de alguna manera va a nuclear, va a juntar a los jóvenes de esa época, ¿no? Que algo tienen que decir.
Y has hablado ahí de un organismo que siempre ha sido en ese tiempo, ¿no es cierto?, el núcleo, el organismo que de alguna manera juntaba, unía a los jóvenes en las universidades, ¿no? Y me refiero a la Alianza Revolucionaria Estudiantil. ¿Qué te provoca eso? ¿Qué recuerdos te trae eso? Mira, los mejores recuerdos de mi juventud, de nuestra juventud, identificada y comprometida con el APRA, identificada y comprometida con los sectores populares, identificada y comprometida con la libertad y la democracia, y lucha contra todas las formas de dictadura, tanto la militar como la comunista, ¿no? Yo creo que los mejores años de mi juventud son los años vinculados a mi condición de estudiante universitario, militante, convicto y confeso del ARE, como la expresión estudiantil universitaria del Partido Aprista. Yo creo que el ARE ha sido la etapa todo, más... ¿no? Y claro, además el hecho de haber estado tan cerca a Víctor Raúl, ¿no? el ARE realmente es una experiencia maravillosa, Wilder, porque unificó a todos los aprimos juveniles universitarios en una sola entidad, en un solo logo, en una sola bandera, en un solo pensamiento, en una sola acción. ¿Entiendes? O sea, todos nos nucleamos en torno al ARE. Ya nadie en el APRA juvenil universitario dejó de ser ARE, ¿no? Todos fuimos ARE, ¿no? Todos. Y el ARE enarboló las banderas revolucionarias de izquierda democrática del APRA. O sea, teníamos autoridad ideológica, política, gracias, para poder disputarle a las izquierdas el terreno académico universitario. Y lo hicimos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui candidato a la Federación de Estudiantes de Lambayeque, a la presidencia, la visita de 15 compañeros de Lima, que con 15 revolucionamos la universidad. Ese intercambio que había, Exacto, ¿no? O sea, dábamos la vida por el APRA, ¿no? Por ejemplo, un hermano mío casi lo matan porque le metieron un ladrillazo cuando estuvimos tomando por asalto la Universidad Pedro Ricayo de Chiclayo. Miguel. Claro, Miguelito. Está en España, Miguel. Sí, nos está viendo y escuchando, ¿no? Con toda mi familia, ¿no? Entonces, pucha, son recuerdos de todo tipo, Claro. ¿no? O sea, recuerdos poderosos, fuertes, firmes, convictos y confesos, ¿no? ¿Y tu relación, tu vinculación con Haya de la Torre? ¿Cuándo es, digamos, la primera vez que tienes la oportunidad de estar cerca a él, de escucharlo? Mira, primero yo me hice aprista porque leí a Concilio el Pomar, paisano mío de Piura, pintor enorme, su biografía de la Torre. O sea, me encontré con una persona o personalidad extraordinaria, ¿no? Un gran intelectual, brillante luchador. O sea, ¿cómo no identificarte con una vida como la de él, ¿no? Y luego lo conocí en Chiclayo, cuando llegó a Chiclayo, ¿verdad?, a una conferencia magistral en el Partido Aprista, había un meeting, ¿no? Entonces, fue mi primer contacto con el jefe, ¿no? Y luego ya venía yo a Ciudad Méndez, como tú bien sabes, ¿no? A Lima, ¿no? Y ya el viejo que le decíamos también, ¿no? Los engreídos, los queridos, ¿no? Claro, ¿no? Víctor Raúl los recibía ahí. Nos recibía siempre con los brazos abiertos, amable, afable, ¿no es cierto? Alegre, optimista, positivo, ¿no? O sea, por eso ahora que me contaste al comienzo, ¿no? Lo bueno y lo malo que comienza es este domingo para ti, ¿no? Y para la Casa de la Torre. Yo digo que Haya siempre fue optimista a pesar de las circunstancias, ¿no? O sea, nunca derrotado, nunca vencido, ¿no? Siempre convicto y confeso en los destinos enormes del país, más allá de cualquier circunstancia, ¿no? Yo creo que el partido tiene que tomar también eso, ¿no? O sea, algunos compañeritos que veo por ahí todos desanimados, decepcionados, dicen, no, hay muchos enfrentamientos internos, nos estamos peleando mucho. Eso no vamos a superar, eso no es nada, Wilder, ¿no? Sí es cierto que el peor enemigo del APRA terminan siendo los propios apristas a veces, ¿no? Por su incapacidad, su falta de identidad, de compromiso, en fin, ¿no? Pero creo que eso es más superable que las circunstancias adversas que hemos tenido en el pasado, ¿no? No hay que olvidar que el APRA ha estado, la mayor parte de su vida institucional ha estado proscrito. Sí, un APRA clandestina, un APRA de perseguidos, de presos, de deportados, de exiliados y de muertos, ¿no? O sea, ningún partido, Wilder, en el Perú y en América Latina tiene lo que el APRA tiene. El APRA tiene ideología, doctrina, línea política, propuesta programática, organización, y tiene historia, tradición y leyenda. O sea, nadie como nosotros, sintámonos orgullosos de ese aprismo. Me parece muy bien, querido Víctor. Yo he estado, la verdad, bien preocupado. Dije, no vaya a ser que Víctor tenga algún incidente en el camino, porque ocurre, pues, ¿no? Ocurre. No es la primera vez, ¿no? Pasa.
pasa, pero es muy grato, querido Víctor, que hayas estado presente aquí, que hayas llegado el día de hoy, ¿no? Y lo del libro, digamos, ¿para cuándo lo tienes pensado? Mira, este libro, me lo ha pedido realmente Morris, ¿no? Por la Copal, ¿verdad? Y yo creo que lo voy a traer. ¿Quién te lo ha pedido? Morris, por la Copal. Gerardo Morris, Morris. claro, Ya, claro, nuestro secretario claro, de Relaciones así. Internacionales. Sí, bueno, lo estoy diciendo abiertamente, ¿no? No, Morris, me parece muy bien. Morris, la Copal ha pedido algunos libros sobre el APRA, ¿no es cierto? A mí me han encargado, ¿no? El APRA, ahí la torre y la integración continental, ¿no? Ajá. Sé que a otro intelectual que no es aprista, pero un gran admirador de ahí del APRA, le han encargado otro libro, ¿no? Con otro nombre, ¿no? Pero yo aparte estoy haciendo ya varios libros míos que los tengo preparados hace tiempo y los voy a publicar este año de todas maneras, ¿no? Tú estás muy dedicado al tema editorial, lo cual es Sí, importantísimo, ¿no? claro. Incluso vamos a sacar una revista, ¿no? Sobre los 100 años del APRA y sobre la fraternidad, que te invito a que escribas, por supuesto, ahí. Alma, Y muchas me encantaría, gracias. ¿sabes qué? Claro. Wilde? Que esa revista ya por lo menos unas 2 páginas, ¿no es cierto? Mínimo, ¿no? Puede ser 4 sobre la Casa Museo de la Torre. Ya, ¿no? muy bien, claro Ya. que sí. ¿Ok? Claro que sí. Y eso lo publicamos a fin de mes de febrero, ¿no? Pero durante... Aquí nomás, ya, Sí, ya claro, falta claro, poco. sí, falta poco. Pero durante todos estos meses Porque vamos a una publicar... revista tampoco se hace en un día, pues, ¿no? No, yo sé, nosotros tenemos más de 30 años haciendo libros, ¿No? ¿no? Libros y revistas, Y ¿no? aprendimos de Víctor Raúl, ¿no? Él Además, nos enseñó no me vas a esa contar tarea, que la primera revista que yo quise sacar fue contigo. Y tú conmigo. Hicimos una... que fue un fiasco. No lo digas así, ¿no? No, Pero, fue un fiasco, es claro, la verdad. Nos faltaba... Pero no por tu culpa, sino por mi culpa. No, tampoco. Por Ya mi ves, culpa. es bueno contar eso, era en el 70, No, ¿no? pero fue por mi culpa. Pues. Lo llevamos a una distribuidora y la revista no salió muy bien, pues. Es cierto, la historia dijo, usted no cumple con los cánones Nada, pero técnicos un de desastre la empresa, ¿no? edición, un desastre. Es que tengo una edición muy Claro. popular, ¿no? O sea, muy populosa, ¿no? No, el diseño no estuvo bien, pues fue un diseño así de no sé, pues. Bueno, pero se aprende pues de los golpes, ¿no? De los Aprendimos, fracasos, ¿no? aprendimos. ¿No? Es cierto, ¿no? Y de ahí era fuimos más la- exigentes, Era ¿no? la distribuidora más grande del país. Claro, es cierto. ¿No? Es cierto. Y Incluso yo me acuerdo- la gerente era una amiga nuestra, ¿no? Sí, y nos miraba, a mí, ¿no? Me miraba con una compasión, como que nos dice, ¿dónde has aprendido a hacer esto, no? Sí, pero bueno. No, fue un fiasco, pero bueno, como tú dices, se aprende, ¿no? Ahora ya Claro, hacemos hemos cosas, aprendido, ¿no? Yo cosas también mejores. celebro los libros que estás publicando, ¿no? Muy bien, primero, un libro tiene 2 componentes fundamentales, o 3, ¿no? Que sea bien Hemos escrito. publicado hace poco Tras las huellas de don Manuel González Prada, ¿no? Claro, lo has presentado en la Tenemos Casa de la respaldo Literatura, de ¿no? Boris Boluarte, ¿no? Tremenda Gran amigo, persona, gran ¿no? compañero, Sí. sí. Y estamos en ese tipo de tareas de trabajo. Pensamos que antes del mes de mayo, o en mayo, va a salir el primer tomo de 130 artículos y una sola idea sobre el APRA. Tú sabes que entre los libros que nos ha enviado Lucho Alba, Mucho Álvaro. ha venido la primera edición de 130 artículos y una sola idea sobre el APRA, fíjate. Eso lo pagaste en aquel 70, pues, ¿no? El año, no, 81. 81, ¿no? Bueno, casi ahí Y al con borde, Alan claro. lo fuimos a presentar casi por todo el país. Y era todo un éxito, porque él hablaba y yo vendía. Imagínate tenerlo a Alan como el que El promotor, presentaba, ¿no? el promotor, ¿no? Claro, claro. Entonces me llevaba, digamos, en el carro 200 o 300 libros y se vendía los 300 libros sin problema alguno. Y yo les decía a Alan, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Yo vendía, pues. No, qué fue bueno, muy qué bien. bueno. Yo celebro mucho que estés en el campo No, fue editorial. muy bien. Y hay que hacer Y que los siempre compañeros estamos en estén esto, ahí, ¿no? ¿no? Toda la Claro. vida, ¿no? Mira, los amigos tenemos tanto por escribir, tanto por decir, tanto por contar, que realmente me llama la atención que no lo hagamos. Yo a César Campos, que es un brillante Periodista. peruano, Gran aprista, amigo de Lapra también, amigo y aprista, ¿no? Yo le digo, tú tienes tanto por escribir, ¿no? Y no lo hace, ¿no? También es el tiempo, ¿no? Cecitar es un periodista que está tan metido en las tareas, en el trabajo, tiene su programa en la televisión, rumbo minero, y tú sabes, tú eres hombre de televisión, no es fácil, ¿no Sí, es es cierto?, cierto. armar un programa de televisión. Hay que ¿no es darnos cierto? tiempo, hay que darnos tiempo. Le tienen que dar tiempo, me imagino pues que los compromisos que también tiene, no es Mira, tan bien. Mauricio Mulli, yo le publiqué su primer libro. Y a Jorge Castillo, también le he dicho, tienes tantos artículos escritos, organízalos, te ayudo, pero publica. O sea, nosotros los apristas, ¿sabes qué? Le hemos dejado el terreno intelectual y académico a los comunistas Así es. por dejadez en Así gran es. parte, ¿no? Claro, ellos tienen un tremendo poder global, internacional, ¿no? O sea,
el comunismo se ha promovido en Pero las no es universidades. difícil combatir Exacto, eso, no es difícil. no es difícil. Tenemos hay que ir argumentos. nada más y Así es. presentarlo, quizás meternos un poco más en los medios, ¿no? Que es lo que nos falta, ¿no? También. Hay que atreverse, ¿no? Hay Mira, que cuando estaba hay que cuando estaba en Chiclayo y estudié en la universidad, Hay que fui el atreverse. primero de la universidad en tener un programa de radio, en Radio Heroica, que era de un pata de Acción Popular. Fíjate que es padre de un amigo que luego fue aprista, ¿no? Y luego presidente de Tribunal Constitucional, nada menos, ¿no? Carlos Mesía, ¿no? Carlos Mencía. Claro, pero su papá tenía Un Radio gran Heroica amigo. y a mí me Claro. alquilaba todos los domingos 2 horas. Ya tenía un programa de corte político, que se convirtió en el programa más importante de Chiclayo, ¿no? Salí en la televisión, fue el primero en salir en la televisión chiclayana, en el Canal 4, ¿no? El primero en escribir en el periódico más importante de Chiclayo, La Industria, escribía artículos, ¿no? Y a veces los profesores que eran rojos me decían, oye, ¿cómo lo haces? ¿No? Era cuestión de atreverse, ¿no? De ir a hablar y decirle, mira, tengo esto, quiero publicar, ¿no? ¿Me entiendes? En todo es cuestión de atreverse en todo. En la política, en la empresa, en el amor y en todo. Eso es verdad, eso es verdad. Y tú lo sabes, ¿no? Querido Víctor, realmente me siento muy complacido, muy honrado con tu presencia y sobre todo aquí en la biblioteca de Haya de la Torre. ¿Tú lo visitaste alguna vez a Víctor Raúl aquí en Claro, Villa Mercedes, por supuesto. en la Yo biblioteca? venía Me varias imagino. veces acá a compartir con ustedes, con todos los jóvenes los domingos, con el maestro, con el viejo, ¿no? Y también he estado acá, por supuesto, ¿no? Y yo a veces le digo a mis alumnos que una muestra de tantas, ¿no? De la admiración que generaba ahí la Torre es que el gran maestro Manuel González Prada, el líder más importante que ha tenido, si tú quieres, el anarquismo en el Perú, Cuya biblioteca lo tenemos por aquí. supuesto, Claro. le donó, lo dejó allá como heredero de su biblioteca, ¿no? ¿Entiendes? Nada menos que González Prada. Así es. ¿Cuántos rojos quisieran tener eso, no? Y con esto quiero cerrar esta cosa. Mira, yo digo, fintamos orgullosos de ser apristas. Los líderes más importantes de la izquierda marxista peruana han salido del APRA. Lo digo en una entrevista que me hizo Expreso hace 2 semanas de 2 páginas centrales, ¿no? Barrantes, líder de la izquierda, entre comillas, light, ¿no es cierto? La izquierda roja, el último que ha sido el comandante del MRTA, ¿no? Ha sido aprista, ¿no? De nuestra generación, ¿no? Y anterior a él, en la década del 50, ¿no? El trujiano, ¿no? Pero ellos han sido los líderes más importantes de la izquierda marxista, ¿no? O sea, el APRA ha sido, si tú quieres, padre y madre, Carlos Malpica. no antes Carlos Malpica, que fue a la lucha No, armada. yo sé, pero Carlos Malpica también. También, claro, o sea, Carlos Malpica. fíjate, ¿no? La capacidad generadora, no solamente de ideas y de propuestas, sino de personas, de líderes del APRA, ¿no? O sea, tenemos para nosotros y para los demás, ¿no? Entonces, los líderes más importantes del sindicalismo peruano, ¿no? Que son Búfalo Barreto, ¿no? Ha caído luchando en el 32 en Trujillo revolucionario, ¿no? El compañero Arévalo, Manuel, asesinado Manuel Arévalo, por la dictadura, ¿no? El año 37. 37, ¿no? Y luego en el año 56, Negreiros, asesinado por la dictadura. O sea, 52. ningún ajá. partido tiene eso, ¿no? Los 3 líderes más importantes del sindicalismo peruano han sido abatidos, asesinados por la dictadura, ¿no es cierto? O sea, en todos los campos tenemos gente brillante, aprista. Que es lo que hay que rescatar en todo caso, ¿no? Así es, así es. No sé, querido Víctor, algunas palabras tuyas al final de nuestro programa. Muy contento de estar el día de hoy contigo. Muchas gracias. No, yo también. Hemos extendido, por supuesto, más de lo que normalmente tenemos, pero bueno, valía la pena porque también la demora que ha habido, ¿no? Reitero mis disculpas por la tardanza, No, ¿no? ocurre. Ha No sido es la primera vez. Nos ha pasado. Menos mal, Nos ha ¿no? pasado, no. Además, yo me ocurre. siento agradecido y orgulloso de estar acá contigo, que eres director del Museo de la Torre, en esta casa, que es la casa realmente de la libertad, de la democracia, del pensamiento, de la obra de la Torre, ¿no? Mi saludo a toda la militancia aprista que te sigue, ¿no? Que son miles. Muchas gracias. Y decirles que sigan siendo apristas, convictos y confesos, orgullosamente apristas. ¿Ya? Y has llegado en el momento en el cual, ¿no es cierto?, hemos recibido los libros de Luis Alva Castro, con quien tú has tenido pues una estrecha relación, ¿no es cierto? Mi gran amigo, mi hermano, un ¿no? amigo, Claro. compañero, trabajaste con él en Chiclayo. Por supuesto, ¿no de es que yo egresé cierto? a la universidad como sociólogo, trabajé Claro, con él, que me era acuerdo gerente mucho. general de Inca Kola, De ¿no? Inca Kola, Claro, por ¿no? supuesto, me acuerdo mucho. de Con esas Lucho, épocas, ¿no? mira, con Lucho, y lo estoy contando en otro libro,
¿no? Con Lucho conocí La Habana. Yo no sabía que Lucho era el mejor amigo de Fidel Castro en Perú, fíjate. O sea, no ha sido ningún comunista, ha sido Lucho Alba, ¿no? Porque Se cuando decía era, que era su primo o su tío. claro, pero lo que pasa es que Fidel, ¿no?, siempre estaba detectando jóvenes brillantes, ¿no? Y Lucho fue como un joven economista, como muy corriente a un evento en La Habana, y lo detectó Fidel y dijo: oye, chico, quédate pues unos meses acá para que conozcas Cuba. Y él se quedó. Y mira el ojo de Fidel, ¿no? Termina siendo Lucho Primer ministro. y vicepresidente del país, ¿no? Me acuerdo del desfile ahí en la Plaza de la Revolución, Fidel Castro y Lucho Alba presidiendo. ¿Te Imagínate, acuerdas, no? claro. Lucho era. Pero bueno, tuvo mucha relación, mucha sintonía. Nosotros fuimos a Cuba el año 87 más o menos. Y lo que tú dices es cierto, que el que nos llevaba, que era Damián, ¿te acuerdas de Damián? Damián Arteaga. Damián Arteaga. Claro, el representante del Partido Comunista Cubano en Perú, pues, ¿no? Exactamente, Claro. que ya falleció. Entonces él nos decía en La Habana... Se por suicidó, ejemplo, lamentablemente, sí, como muchos cubanos que así se es, suicidan, ¿no? que regresan allá y no sé por qué... Es que, cometen ese- que no hay libertad ni democracia, pues. Sí, O sea, es un país donde yo le digo a mis hijos: sería imposible vivir en Cuba, porque no hay libertad ni democracia, que es lo más importante, No, Julio, no. ¿entiendes, no? O sea, terrible, ¿no? Hay mucha gente que... Y hemos conocido nosotros Cuba, ¿no es cierto? Yo he ido más de 20 Su- veces, su Mulder. situación Por eso tengo autoridad para hablar de paupérrima, Cuba. difícil, Claro, claro. ¿no es cierto? Esa situación tan dramática, es decir, un médico pues que te gana $20 al mes y cuando salen te ganan $200, Mínimo. ¿no? Y el Estado cobra $2.000, ¿no es cierto? Así Es es, una así es. situación y su familia no puede salir. No, la situación es terrible, es dramática, ¿no? Pero bueno, Lucho Alba tuvo mucha cercanía, mucha sintonía, ¿no? Claro, Lucho viajó en una delegación en la que yo fui en diciembre del año 85 a reabrir las relaciones diplomáticas con Cuba que se Así habían es. perdido durante el gobierno de Acción Popular, donde se metieron a la embajada peruana como 35.000 cubanos, o 40.000, ¿no? Entonces, yo me sorprendí, ¿no? Porque no sabía que Fidel era su pata, su amigo, que lo quería, lo respetaba, ¿no? Y estuvimos ahí más de día, pues, en una delegación ministerial, ¿no? Hay mucho por contar ahí. No, sí, bastante. No, además ahí fue la reunión que hubo pues con Gabriel García Márquez, ¿no? Claro, Cuba, claro. que era muy afecto también a Fidel Castro, García Márquez, ¿no? Era uno de los intelectuales Los latinoamericanos que le intelectuales, rendía homenaje, exactamente, pues, en esa época. que ha avalado con su presencia un Me acuerdo modelo. mucho, Lucho me contaba cuando el tema del señor asilo, Tu libro, el libro de claro, él, ¿no? claro, que habla sobre la García torre. Márquez le aconsejaba, ¿no es cierto?, que siempre en la introducción de cada capítulo pudiera poner ahí algo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Una cosa así. Para que sea un atractivo, un Para jale. que sea un atractivo, jale. Bueno, tenía mucha visión de mercado García Márquez, ¿no? Sí, sí, muy bien. Querido Víctor, muchas gracias por tu La gratitud es presencia. mía, Wilder. No, a gracias. ti, ahí en la torre, al partido aprista, No, que gracias tanto a ti. nos ha dado, ¿no es cierto, no? Así Y es, a que tenemos así es, que darle tanto nosotros así por es. darnos la historia, la tradición, la linda, ¿no? No, gracias, querido Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un saludo especial a mi familia, ¿no? No, por A favor. Juan sigue, Pablo, sigue, mi sigue. hijo, a María Alejandra, mi hija, a mis hermanos que están en España mirando tu programa, ¿no? Y un Socorro, recuerdo a tu Miguel. querida madre, ¿no? Yo justo he estado recordando en el artículo que escribí hace poco, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Esas visitas a tu querida mamá que nos esperaba pues siempre con unos platos tan suculentos, hombre. Su forma de mostrarnos amor y fraternidad era Así es. cocinándonos tan rico, ¿no? Así es. Además yo me hice aprieta también por ella, porque leí La vida de la torre en el libro de José Pomar, pero mi madre ha sido líder aprista, No. popular. Mis abuelos, todos mis abuelos han sido apristas, de la Sierra de Santo Domingo en Piura, ¿no? Entonces, ¿cómo no será? Además nació el 22 de febrero, que está bien Julio, ¿no? Tú naciste el 22 de Imagínate, febrero. ¿no? Mi hijo también nació el 22 Claro, de febrero. el que ibas Se llama a prisa, Víctor ¿no? Raúl, sí, pues. Y hablar, así que estaremos juntos en 2 Sí, semanas, claro ¿no? que sí, claro que sí, muchas gracias. Queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros, queridas compañeras, muchas gracias por vuestra sintonía. Estaremos regresando el día domingo 11 de febrero a la misma hora con Luciano Ponce Lancho. Hablaremos con él sobre el martirologio de Manuel Arévalo Cáceres. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables, muy gentiles. Y gracias, querido Víctor. Muchas Ya, Julio. gracias. Tú sabes que no ha venido nuestro camarógrafo, está... Hay que nos tome una foto a la señorita Pais. Sí, por ¿no? favor. Ha venido con su papá, con Carlos, Ah, ¿no? qué bueno. Son compañeros, Claro que sí. como debe decir.
Además, Carlos País trabajó con Alan García, pues en ese gobierno, ¿no? Claro. Qué bueno, qué bueno. Tomando varias fotos para ponerlas en el post, ¿no? Muchas gracias. Sí, voy a seguir el programa. Muchas gracias. Pase nomás, pase. Es bonito así la parte. ¿Ya? ¿Acá? Sí, sí. ¿Nos sentamos acá o...?